Como ya sabemos, las etapas de drogodependencia son tres etapas concretas. Son experimentación y uso, abuso y drogodependencia propiamente dicho. Ahora, ¿cuáles son las etapas de la recuperación? ¿No? Muchos que han visto ya mis videos saben que no soy muy adepto a las internaciones muy largas, a las internaciones que no trabajan con la conciencia de enfermedad, ¿no? A las internaciones donde simplemente se junta tiempo sin consumir, incluso sobremedicado. Bueno, hay un montón de comunidades que no trabajan bien, hay un montón de centros que no trabajan con la conciencia de enfermedad, que es lo que realmente marca la diferencia entre esto de que un adicto realmente elija su recuperación o que siga el drogodependiente, porque acá hablamos específicamente de drogodependencia, siga en una giratoria de recaídas constante, como suele pasar. Quien les habla desde la experiencia personal, no no solamente de lo teórico o de lo que he estudiado, sino desde la experiencia personal. Las etapas de desintoxicación son sumamente importantes, por eso las comunidades abundan y por eso hay tantas, porque el drogodependiente necesita desintoxicarse. La etapa de desintoxicación física va entre los 30, 60, 90 días. Esto depende mucho del tiempo que el adicto tenga en consumo, que el drogodependiente tenga en consumo. Depende mucho de la sustancia que venga consumiendo y de la vía de administración. Por eso, obviamente, se hace una consulta con un profesional psiquiátrico, con un profesional psicológico, para que evalúe realmente cómo y qué es lo que necesita el abordaje para cada individuo en particular. Entonces, la etapa de desintoxicación física necesita de internación. Necesitamos que aislar al drogodependiente de lo que lo enferma, ¿no? La adicción es una enfermedad y lo que lo enferma al adicto, la adicción es una enfermedad y lo que lo enferma al drogodependiente es el consumo de drogas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Aislarlo de lo que lo enferma, que es la sustancia. Por eso la desintoxicación es tan importante y por eso es tan importante el proceso en comunidad terapéutica. ¿Por qué no en psiquiátricos? Si esta persona, el psiquiatra decide, obviamente, que esta persona puede hacer el proceso de desintoxicación en una comunidad terapéutica, en un psiquiátrico, es porque el profesional así lo dice, porque hay un montón de factores que influyen en esto. Patologías de base, obviamente las características de cada individuo en lo personal, muchas cuestiones que eso lo tendría que explicar un psiquiatra. Como yo no soy psiquiatra, lo voy a dejar para el profesional. Pero es obvio que hay una diferencia enorme entre el proceso de desintoxicación en un psiquiatra y el proceso de desintoxicación en una comunidad, sobre todo cuando es voluntario. Cuando hablamos de voluntario hablamos muy entre comillas, ¿no? Porque la persona que ingresa a una comunidad terapéutica de forma voluntaria ingresa en realidad empujado por un montón de consecuencias, porque siempre hay una familia detrás, un trabajo detrás, o incluso muchas veces una situación que tiene que ver con la justicia, ¿no? Un problema penal, un problema de contravención o alguna cuestión en la que esto de alguna manera obligue a la persona a hacer un tratamiento. ¿Por qué no funciona la ley de salud mental? Porque dice que la persona tiene que elegir. Ningún drogodependiente que esté en estado de dependencia con la sustancia puede elegir realmente hacer un proceso de tratamiento. Ahí es donde entra también todos los compañeros de NA pueden podemos y pueden dar fe de que la giratoria en los grupos tiene que ver con esto. Hay compañeros que realmente necesitan una desintoxicación porque no pueden sostenerse solos, más allá del padrinazgo, del acompañamiento que puedan hacer muchos compañeros. La persona que está sola en la calle o que, a ver, vuelvo a repetir esto, nunca el trabajo, la familia, la pareja y los hijos evitaron que un drogodependiente consuma, sino
sería muy fácil, ¿no? Hay personas que creen que yendo a la iglesia o al grupo, y ya está, y se van a dejar de consumir. Y eso no es tan real, porque todo tiene que ver con los tiempos, con las sustancias y con la vía de administración. Por eso lo importante de la desintoxicación en comunidad terapéutica. Cuando el adicto no lo puede elegir por sus propios medios, hay infinidad de recursos. Uno de ellos es la protección de persona, que por algo se llama protección de persona, porque está protegiendo a una persona que no puede protegerse por sus propios medios. Convengamos en que la drogodependencia es un autoflagelo. La persona que consume drogas se autolastima, se autoflagela, por ende no tiene conciencia o sano juicio, más bien, no tiene conciencia de enfermedad y no tiene sano juicio cuando está en consumo activo. Entonces necesita de una desintoxicación. Esta es la primera etapa de la desintoxicación. Se necesita voluntad de tratamiento, ¿sí? Pero la voluntad hay que empujarla, hay que ayudarla. En estos casos, vuelvo a insistir, cuando no se tiene el sano juicio y la conciencia de enfermedad para poder elegir un tratamiento, hay que empujar un poquito esa voluntad, y ahí es donde entran las herramientas jurídicas o profesionales, ¿no? Que tienen que ver con la protección de personas, que tienen que ver con la familia también, que se ponga en una postura de amor responsable para cuidar a esa persona. En este caso hay que tener muy en cuenta que hay que educar a la familia en este sentido. La familia necesita saber que la única forma de ayudar a una persona que no está en condiciones de abordar un tratamiento por sus propios medios es agotar los recursos para que lo elija, es agotar los recursos para que esta persona deje de lastimarse. Cuando un drogodependiente maneja su libertad, entre comillas, su dinero, y se lo deja a libre albedrío, vuelve constantemente a una recaída, episodios de consumo que no superan los 2, 3 meses, los 30 días, los 60 días. Más allá de que la desintoxicación física suceda en 90 días, y acá vamos a la segunda etapa, hay una desintoxicación mucho más importante, que es la desintoxicación mental y la desintoxicación de registros mentales, de pensamiento. Por eso es tan importante la conciencia de enfermedad. Si vos realizás una etapa de desintoxicación física, no está todo dicho, no está terminado. Lo que sigue es una conciencia de enfermedad, es trabajar con un montón de programas que te enseñan acerca de esta difícil tarea. O sea, programa de Narcóticos Anónimos, donde el programa es maravilloso y te enseña cuáles son los aspectos físicos de la enfermedad. Aprender acerca de la relación con el consumo activo, aprender acerca de los disparadores que nos llevan a consumir, aprender acerca de la relación que tiene nuestro pasado, nuestra crianza, nuestro entorno, como vuelvo a citar a la Organización Mundial de la Salud, enfermedad multifactorial, que tiene que ver con un montón de factores que el adicto necesita revisar y necesita aprender para poder hacer una buena desintoxicación no física, después que pasa la desintoxicación física, una buena desintoxicación de pensamiento, de registros, volver a rehabilitar las ideas de diversión, las ideas de relación social y todas estas cuestiones que en consumo activo están totalmente intoxicadas. Por eso cuando una persona llega a un tratamiento con 2 años, 3 años, 4 años de consumo, esta persona tiene todas las áreas de su vida ligadas al consumo. Como dice el programa de Narcóticos Anónimos, toda nuestra vida gira de una u otra forma en torno al consumo, cómo consumirla, con quién consumirla y dónde conseguir más, etc. Entonces, ahí está la segunda etapa, la más difícil. Requiere más de 2 años el cambio de registros, el cambio de hábitos, el cambio de pensamientos. Es un largo proceso que requiere primero una estabilidad emocional, una estabilidad mental, para poder aprender y para poder aceptar todas estas cuestiones. Y después está la tercera etapa, que es la más difícil y que la que yo opino que es de por vida, que es la desintoxicación emocional. Como bien dice, la enfermedad es una enfermedad emocional, es una enfermedad psicoemocional. Entonces, esta etapa es la más importante, tiene que ver con el registro de las emociones, tiene que ver con el equilibrio emocional, tiene que ver con volver a reanudar
el ejercicio de la autoestima, sanar las heridas del pasado, trabajar mucho con la historia personal, donde esa autoestima fue quebrada, fue lastimada. Los drogodependientes, los adictos en general, pero los drogodependientes son personas muy hipersensibles a la realidad. Por lo tanto, tienen poca resolución de conflictos. Tenemos poca resolución de conflictos emocionales. Entonces ahí es donde más necesita el adicto, el drogodependiente, estar concientizándose de esta etapa que es de por vida, la etapa emocional, que está muy ligada a la etapa espiritual, eh, encontrar ahí herramientas espirituales que nos pongan en ejercicio de los valores, de los principios, que nos saquen de la culpa, del remordimiento y de todo lo que hemos hecho en consumo activo. Las drogas nos convierten en personas indeseables, con conductas antisociales, no solo con el entorno, sino al principio con nosotros mismos. Y eso deja muchas heridas en cualquier individuo, en cualquier persona. Poder trabajar con todo esto nos va a llevar toda la vida. Así que estate preparado para eso. Cualquier familia que tenga una persona con problemáticas de consumo, con drogodependencia, sabe lo difícil que es y sabe que también necesita educarse con esto para poder hacer un buen acompañamiento. Dentro de la segunda y la tercera etapa está la prevención de recaídas, que es sumamente importante, porque la mayoría de las comunidades, la mayoría de los procesos trabajan con una internación, con una desintoxicación física y con una conciencia de enfermedad, pero en la reinserción se falla. Hay algo que falla en la reinserción, que no deja al adicto sostener en el tiempo. ¿Qué son las cosas? ¿Qué es lo que falla? Bueno, la prevención de recaídas. En principio, el drogodependiente se enoja con el tiempo en comunidad, con el tiempo perdido, se enoja porque quiere recuperar personas, lugares y cosas, que es lo que dice el programa. Y la recuperación no es recuperar personas, lugares y cosas. La recuperación es recuperarse uno, recuperar la motivación para vivir, ¿sí? Vuelvo a insistir con esto de la hipersensibilidad frente a la vida. Recuperar esa motivación para vivir tarda mucho tiempo, a veces toda la vida. Tiene que ver con la relación social, con la relación íntima con uno mismo y con la relación de pareja, con la relación con los hijos. Tiene que ver con aceptar la frustración, con aceptar la infinidad de cuestiones que tiene la vida tal cual es, como cualquier persona normal. Entonces ahí es donde está fallando la reinserción, el acompañamiento afuera. Esto tiene que ver con la falta de educación de la familia, para no dejar que el adicto abandone su red de contención. La red de contención está compuesta por la familia, sobre todo, pero principalmente está compuesta por los grupos, por la misma comunidad, por los compañeros, por el referente par que siempre tiene que estar ahí acompañando al adicto. Para esto el adicto se debe dejar acompañar. Cuando el adicto deja de dejarse acompañar, empieza otra vez a hacer su voluntad. Esto se trabaja en tratamiento, que dicen, no tenés que hacer tu voluntad. Hacer su voluntad tiene que ver con los viejos patrones de conducta, con los viejos hábitos, con los viejos pensamientos. Aquí es donde falla la reinserción, cuando al adicto se le da lugar a que se empiece a manejar solo, y a que no exprese sus dificultades, sus frustraciones y demás. Bueno, ahí está la recaída, no en el consumo en sí, sino que la recaída empieza a gestarse mediante viejos patrones de conducta, viejos hábitos, donde empieza otra vez a oscurecerse, y acá es donde se entrelaza la espiritualidad con la acción y con el pensamiento, ¿no? Es lo que pienso, ¿sí? Si lo que pienso en reinserción es lo que pensaba en consumo activo, voy a volver definitivamente a consumir. ¿Por qué? Porque no estoy teniendo pensamientos sanos, simplemente estoy teniendo pensamientos negativos, oscuros, de frustración, etcétera, etcétera. Ahí es donde falla la prevención de recaída. Vamos a seguir hablando de todo esto. Tengo un montón de información para brindarte, que tiene que ver con palestras sobre prevención de recaídas. Pero bueno, quería pasar a dejar esta charla, que hace mucho que no
me permito hacer estos videos porque, bueno, también estoy transitando mis procesos, ha sido bastante complicado, largo y sigue siendo complicado, pero bueno, parte de lo que me ayuda es esto que hicieron en algún momento conmigo, ¿no? El referente para el adicto que ayuda a otro adicto. Por eso hago esto. Esto no tiene que ver con dinero, no gano dinero haciendo esto, pero sí me alimento y me escucho diariamente poder aferrarme a todo esto que trato de compartir. Si tenés alguna duda, si necesitas ayuda, si tenés un familiar o querés hablar de algo, de cualquiera de estas cuestiones, comunícate con nosotros en todas nuestras redes sociales, ya sabés, programa Rallet. Estamos ahora en San Miguel de Tucumán, en una comunidad fantástica para poder desintoxicarse, no solo físicamente, sino que la paz que hay acá para poder conectar un poco con el cambio de pensamiento y con la espiritualidad es buenísimo. Cuando hablamos de espiritualidad no hablamos de religión, hablamos de espiritualidad, hablamos de valores, de principios, de volver a reincorporar todas estas cuestiones que nos acercan a la empatía y que nos acercan, bueno, a un poco a limpiar esta toxicidad en la que nos encerró el consumo. El consumo nos ha ensuciado absolutamente en todos los aspectos emocionales, espirituales, mentales y físicos. Entonces, una vez que empezamos a acomodar el físico, a acomodar los huesos, como dicen los compañeros, y empezamos a desintoxicarnos, empezamos a tener esta oportunidad de seguir trabajando con nuestros pensamientos y de seguir ejercitando nuestros principios, nuestros valores, y a sentirnos un poco útiles, insisto en lo útiles, porque tiene que ver con esto. ¿Qué hago con mi recuperación? ¿Sí? La recuperación es un poco egoísta, pero también en esa utilidad, en este sentirme útil, tiene que ver con compartir lo que a mí me sirve, compartir lo que no me sirve y poder ser empático, porque ahí también está el incluirme a un grupo que forme parte de mi red de contención y ser a la vez red de contención de otros compañeros. Así que bueno, espero no haber sido tan complicado. Soy complicado, soy adicto. Así que bueno, espero que haberme hecho entender. Insisto en esto, cual esté para escucharte y también para que me escuches. Así que comunicate con nosotros. Estamos en programa Rallet, info.programarallet@gmail.com, www.programarallet.com.ar, en Facebook, en Instagram, en TikTok, y en un montón de otras redes sociales que ahora no recuerdo. Y si no, ahí después te dejo los teléfonos abajo para que puedas comunicarte con nosotros por WhatsApp. La charla es gratuita, es confidencial, y bueno, queremos ayudarte siempre y cuando te quieras dejar ayudar. Gracias.